Bueno, sobra decir que nuestros invitados y nuestras invitadas a este podcast de ¿Qué hacemos con Dani? Tienen un tema en común y tenemos una coincidencia y es el rol y el factor importantísimo que tienen las personas en el ámbito de la experiencia. Y es por eso que esta vez hemos invitado a Margarita. Margarita tiene una trayectoria súper amplia, no la voy a decir yo, tú nos vas a contar en tus propias palabras, súper amplia. Y me encanta a lo que ha llegado en este momento. Ha llegado a un momento en donde comparte toda su experiencia, comparte sus enseñanzas, entonces está en un contacto directo con lo que está pasando, sumado a sus aprendizajes y sumado a brindar una serie de soluciones también. Entonces tienes una mirada bien bonita, bien grande, incluso con algunas, se me ocurre decir, algunos aportes desde la teoría, de los estudios y todo, que también pueden ser muy valiosos y nos van a nuevamente a situar en esa importancia de los Danieles y Danielas. Así que, Margarita, bienvenida, un gusto tenerte. Cuéntanos de ti. Gracias, Paola. Igual, un gusto y muchas gracias por esta oportunidad de contar un poco de mi experiencia y lo que venga. A ver, yo me inicié siempre en contacto con el cliente en el mundo financiero, pero fue muy cortito, pero siempre estuve en contacto con las personas. Luego me fui a estudiar una maestría en el INCAE y cuando retorné ingresé a Falabella. Ingresé a Falabella porque yo hice un estudio sobre el tema de si las tiendas por departamento deberían mantenerse o deberíamos irnos a un tema de la boutique. Eso fue en Guatemala y en El Salvador. Así que bueno, cuando llego a Falabella me dice, ¿has hecho algo por allá relacionado al retail? Entonces, y vienes del INCAE y en ese momento no había muchas personas y mujeres sobre todo que salieran con una maestría y me contratan. Y hago una línea de carrera en Falabella, fue mi segunda casa de estudio prácticamente, porque inicio en tienda, recorrí muchos años la tienda con diferentes roles, paso un tiempo a la parte del back office, que le llamo yo así, a la parte de las operaciones, a entender esa última línea de los negocios. Yo era la encargada de que esa última línea se diera de todas las tiendas. Y luego paso nuevamente al contacto con el cliente, pero ya desde la postventa, y termino con el lado de la experiencia. Y paso ahí porque siempre me ha gustado este contacto con el cliente, estar con ellos y lo logré entender después de muchos años de estar en tienda y no entendía por qué me fascinaba tanto ese trabajo. Lo entendí y dije, no, yo quiero seguir en contacto con el cliente, tanto interno, ¿no? Porque en la tienda y en la postventa tenía un grupo con el cual trabajaba, pero sobre todo impactar en el cliente final, ¿no? Así que terminé ahí y en el camino, como entendí que me gustaba esto, fui haciendo diferentes estudios de diferentes cosas, desde metodologías ágiles hasta temas de certificación en experiencia de clientes. Y decidí en un momento de mi vida ya compartir mi conocimiento, ¿no? Tenía más de 20 años en el mundo, digamos, del retail. Dije, es momento de compartirlo. Así que formé una consultoría hace 2 años y nos dedicamos a eso, a ayudar o colaborar con las empresas en mejorar ya sea su experiencia física o su experiencia digital, ¿no? Aparte enseño en la Universidad de SAN, enseño una maestría de supply, justamente el tema de experiencia de cliente y experiencia de usuario. Enseño en el Instituto de la Calidad también un tema de servicio al cliente y cada que puedo comparto mi conocimiento con quien quiera escucharme y que le pueda enseñar o compartir un poquito de lo mío, ¿no? Entonces, te diría que en una palabra mi trayectoria se llama experiencia de clientes. Me fascina, me encanta. Experiencia de clientes desde la experiencia. Desde la experiencia, exacto, experiencia del cliente desde la experiencia, desde adentro, cómo impactamos afuera, efectivamente. Oye, y hablando del desde adentro, cómo impactamos afuera, seguramente, esto que te voy a plantear puede sonar muy obvio, pero pues lo voy a plantear, ¿va? Lo voy a plantear. Estamos hablando, y ya los que nos siguen en el podcast saben qué rol atribuimos a Daniel o quiénes vienen a ser nuestros Danis, a toda aquella persona que tiene contacto con el cliente interno o externo y que nos garantiza o refuerza, acompaña, apalanca la experiencia. Entonces, aquí viene lo obvio que te voy a preguntar y me encantaría tener tu mirada. ¿Cómo es el Dani o qué se necesita de un Dani que está atendiendo a un usuario? Podríamos decir entonces que está en el back, corrígeme si hay algo que digo mal. ¿Y cómo o qué se necesita del Dani que está en el front atendiendo al cliente final?
Oh, ¿Cómo hay esa diferencia entre las expectativas que tenemos de uno o de otro? a ver, el Dani que está en el back tiene la empresa. Primero tienes que tener un perfil claro de la persona que quieres y a esa es la que tienes que salir a contratar, ¿no? Que tiene que ir con tus valores como empresa. Porque si no Ujú. vas a tener una empresa que quiere ABC y un Dani que está yendo para ese otro lado, ¿no? Y esa separación no te va a Estamos ayudar. hablando dos idiomas distintos. Estamos hablando de dos idiomas distintos, efectivamente. Ok. Pero si tú tienes ese Dani que coincide con tus pilares, digamos, de empresa, va a ser mucho más fácil los siguientes pasos, ¿no? Este Dani que está en el back, tú le tienes que decir qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cómo su trabajo, además, impacta en la experiencia del cliente. Normalmente se piensa que una persona que está, no sé, en tesorería no tiene nada que ver con el cliente final, pero no sabe que si esa persona no hace su trabajo correctamente, no sé, al cliente no le vas a devolver el dinero en el tiempo correcto y vas a afectar la experiencia de ese cliente. Pero una vez que esta persona lo entiende, en verdad que cambia todo, porque encuentra que su trabajo es bastante útil. No solamente es una persona que registra algo en un sistema, sino que en verdad está contribuyendo a la experiencia de ese cliente final. Ese es desde, digamos, el Dani que está en el back. El Dani del front, igual. Tú tienes que decir cómo afecta su comportamiento y lo que hace en la experiencia del cliente. Si yo soy la cajera y viene un cliente y le digo, bueno, no sé, pues es el precio que sale en el sistema y no tengo nada que hacer, estás afectando erróneamente. Pero si yo le digo, oye, si hay un error, tú tienes que hacer esto, lo debes hacer así, le debes contestar al cliente de esta forma, debes tener este sentido de urgencia, la persona en verdad le estás dando las herramientas para atender a ese cliente, ¿no? Y no lo estás dejando solo y va a entender qué importante que es para él, no sé, llamar al supervisor, poder fijarse en los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es bien importante que le digamos a las personas que trabajan con nosotros, no importa si estás en el front o en el back, oye, tú estás aquí no para crearme un cuadrito, no para hacer la caja, no para ordenar el polo, sino tú estás aquí porque tu trabajo es así de importante que va a impactar de esta manera en la experiencia de nuestro cliente, ¿no? Que el cliente puede ser cliente o usuario, o sea, ese concepto nació hace mucho tiempo separado, pero en realidad el cliente y el usuario se pueden ir en uno, ¿no? Podríamos hacer la explicación, pero finalmente podemos decir que cliente y usuario es lo mismo. Ok, ok, vale. Y ojalá de verdad todos tuviéramos como esa mirada de que al final somos clientes y proveedores, internos o externos, Exacto. entre nosotros mismos. Incluso, como les digo yo en algunas ocasiones a participantes, algo les digo, es que es estratégico, incluso hasta es estratégico llevarte bien, o sea, Exacto. no sabes cuándo vas a necesitar. Oye, y entonces mencionas algo súper importante y es lo necesario, lo fundamental que es decirle a estos Danieles, ya estén en el front o en el back, cómo hacerlo, ¿no? Exacto. Que sepan qué Exacto. hacer, que tengan un protocolo, que tengas unas herramientas, que tengan un conducto regular para poder abordar una situación en tienda o lo que sea. ¿Y cómo hacemos? Porque ahí considero que es donde empieza la diferencia entre servicio y experiencia. ¿Cómo hacemos para que, ok, sí, me adecuo al protocolo, sonrío porque debo sonreír, saludo porque se espera que yo salude, quien no, etcétera, etcétera? ¿Cómo humanizamos esos protocolos? ¿Cómo los llevamos a que realmente están sumando una experiencia y no son un proceso más? Lo que pasa es que si tú haces un protocolo por hacerlo sin entender como empresa cuál es la experiencia que yo quiero brindar a un cliente, claro, vas a hacer el protocolo copiándote el de la empresa del costado o de otro. Pero nuevamente, todo nace, ¿qué experiencia? ¿Qué es, ¿Cómo quiero yo hacer sentir a este cliente? En función de ese concepto bien entendido, uno empieza a definir estos protocolos de atención, estos procesos, y son cosas en las que uno debe tener una mirada de todos, ¿no? Normalmente lo que sucede es que una empresa trabaja en silos, yo hago el proceso, tú lo aplicas, y nadie cuestiona y dice, oye, pero tu proceso afecta al cliente final. Si bien es cierto, normalmente el proceso se busca que cuide a la empresa, no estamos viendo cómo impacta en el cliente. Cuando tú, digamos, rompes esos hilos y haces que la compañía completa entienda o vea, ¿no? O tenga la posibilidad de decir, oye, ese proceso aquí hace un quiebre con la experiencia del cliente. Hay que cambiarlo de tal manera que sea un equilibrio entre lo que la empresa quiere y entre lo que el cliente necesita, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a otro concepto, ¿no? Que es estas empresas que de verdad dicen tienen al cliente en el centro de sus decisiones, Porque no solamente basta decirlo, sino en verdad hacerlo. Y para hacerlo significa que
el que genera el proceso no es que lo genero, lo mando por correo, tarea hecha, next. No, es, oye, junta a los involucrados y les dice, este es el proceso, a ver desde tus zapatos cómo va a afectar al cliente, tú qué opinas, y se saca algo consensuado, partiendo obviamente de cómo queremos hacer sentir al cliente, ¿no? O sea, cuál es la filosofía de experiencia que tiene esa empresa, ¿no? Si no existe, y vas a terminar copiando lo que hace el resto y al final tienes un Frankenstein en experiencia, ¿no? Que no va a ser propia tuya. Entonces, y tienes a un Dani que está un poco perdido, ¿no? Porque por un lado le van a decir, oye, ¿no? De repente lo van a medir y el pobre Dani lo mide por una experiencia, pero atrás hay un proceso que no acompaña esa medición y el pobre Dani está frustrado. ¿Qué priorizo? ¿No? Exacto, ¿qué priorizo? ¿Qué hago? Entonces, por eso es sumamente, incluso yo te diría que cuando tú defines un proceso, la persona que más debe estar sentada en esa mesa es quien lo va a ejecutar. Si lo va a ejecutar el señor de la puerta, oye, pregúntale si lo que estás definiendo tú, él lo puede hacer, ¿no? Si tiene las herramientas, si tiene el conocimiento, etcétera. Mira, te aseguro que te van a saltar cosas como, oye, eso no se puede hacer porque, no sé, pasa esto, y por ende, ese proceso yo no lo voy a aplicar. ¿Y qué pasa al final? Que tú inviertes una persona, otra Dani sentada, trabajando, emitiendo algo que nunca se ejecuta, tiempo perdido, ¿no? Y un Dani que está con cara al cliente frustrado porque lo mides, le pides, le pones un memo porque no cumple el proceso, etcétera, pero no conversa, pues, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto de involucrar siempre. O sea, es una empresa grande o chiquita, porque yo te aseguro que una empresa grande dirá, no, eso no puede suceder. Yo te digo, yo creo que una empresa grande y chiquita. Sí, o sea, se puede hacer. No importa el tamaño de la empresa, se puede hacer ahí. Oye, ya has dicho otra cosa, yo estoy rescatando aquí todo lo valioso. Y has dicho que todo parte de que la empresa o como empresa nos planteemos cómo quiero hacer sentir al cliente, no es cómo me quiero sentir yo en relación al cliente, ¿no? Estamos conscientes que es importante que los Danieles se sientan queridos, acogidos, que valen la pena y que tienen un aporte súper valioso. Y de ahí sacarlos a cómo quiero hacer sentir al cliente. ¿Cómo entendemos eso entonces? ¿Cómo podemos entender eso que el cliente busca y espera sentir gracias a nosotros? Mira, lo primero es, normalmente tú vas a encontrar que todas las empresas tienen escrita su misión, su visión, sus valores. Todo el mundo lo tiene escrito y súper lindo, lo pegan en las paredes, todo. Pero eso nunca decanta en lo siguiente, que es hasta tus procesos deben tener en cuenta esa misión que tú tienes, ¿no? Tus protocolos deben estar mirando eso de ahí, ¿no? Y segundo, esa es una rama, digamos, ¿no? O sea, si tú te quedas en poner un cuadrito lindo con unas letras preciosas, en verdad no tienes una misión, tienes un cuadro bien bonito que decora tu oficina. Y por el otro lado está el tema de poder entender a tu cliente. ¿Y cómo lo entiendes? Tienes programas de voz del cliente, desde el hecho simplemente de llamar a tus vendedores, llamar a tus jefes, llamar al que tiene contacto con el cliente y tener reuniones con ellos que te van a decir todo lo que el cliente piensa de ti, todo. Porque cuando el cliente llega, sobre todo a un punto físico, donde interactúa con alguien, despotrica, también te felicita, o sea, es el mejor input que tienes, es el de esa persona. Yo cuando trabajaba en tienda, y a mí me decían, ¿cuánto has vendido de esto? Yo le preguntaba al vendedor, ¿cuánto vendiste de esto? Y me decía, el blanco es el que mejor se vende porque al cliente le gusta, dice que es así, dice que es así. De ahí iba un Excel, miraba, validaba y decía, tienes razón, el blanco es el que más se vendió. Cuando a mí me preguntaba por qué se vende el blanco, porque no solamente era el blanco se vendió, sino por qué, porque el cliente le gusta, dice que es más bonito, etcétera, todo lo que me contaban, ¿no? Entonces, tienes que tener la voz del cliente, que no es el NPS. La gente piensa que medir y te llenan de encuestas de NPS, que es una tortura al final, en verdad, que nadie las llena. No es el NPS la voz del cliente, existe todo esto, pero si eres una empresa pequeña y quieres entender la voz de tu cliente, pregúntale a tu Dani de adentro qué le dice el cliente de afuera y ahí tienes la voz del cliente. Entonces, ahí haces el match, ¿no? Yo tengo esta misión, voy a hacer mis procesos así y voy a validar si este proceso en verdad es lo que mi cliente me está diciendo, que lo hace feliz o lo hace triste. Pero si no haces esa unión, tienes nuevamente, hablando idiomas distintos, ¿no? Y nuevamente un Dani frustrado, porque termina en eso, un Dani frustrado, ¿no? Y un cliente obviamente frustrado. Un Dani que no es camiseta. Que no es camiseta.
Exacto, un Dani que no es camiseta, frustrado, cansado de dar lo mejor de sí, que ve que finalmente no está yendo a ningún lado, ¿no? Entonces, entender que lo que el cliente quiere es escuchar su voz nada más, ¿no? Escuchar, entender. Y desde ese entendimiento, y aquí estamos entrando a nuestra recta final, desde ese entendimiento y ese poder de Dani, el momento de comunicar, es a través de Dani que tenemos acceso a la voz del cliente. Dani Es el uno de los comunicador accesos. sí, digamos, pues en el día a día es como el que está frente al cañón, Exacto. viviendo la cotidianidad del cliente, la promoción, la Todo, oferta, etcétera. Entonces es el que te va a contar cómo todo. propiciar o cómo decirle a estos Danis, ven Dani, tranquilo, cuéntame, porque lo otro que surge entonces es que si Dani dice, se evidencian cosas, si Dani dice, no va a pasar nada, entonces ¿para qué lo digo? O cómo invitar a esos Danis, aquí quiero que sea como tu mensaje final, cómo invitar a esos Danis, qué decirles a esos Danis para, ven, te necesitamos, no solamente para que seas generadores de experiencia, sino para que cumplas y nos hagas este rol de comunicador. Eres tú el que nos transmite en gran medida la voz del cliente. O sea, eso parte por la cultura de la empresa. Es sumamente importante tener claro que si tú no tienes una cultura de escucha a tu gente, esto nunca va a suceder, ¿no? Y que sea una escucha sincera, donde no es que hago una reunión junto a todos y después hago otra cosa totalmente distinta a la que me dijeron, no. Y como te digo, es parte de esta cultura donde escucho a todos, desde el portero hasta el gerente general, todos en una misma reunión y todos se escuchan, ¿no? Y todas las ideas finalmente son válidas, que después veas cuál se puede implementar y cuál no por temas de dinero, de esto, y es otra cosa, pero donde puedas escuchar, ¿no? Y donde también haya un feedback de regreso y digas, oye, esto no se hizo por esto, por esto, por esto, para que la persona sienta que su voz fue la correcta, ¿no? Entonces, escuchar es tener esas reuniones, no sabes el resultado que puedes lograr. Era algo que, digo, yo en mi trayectoria siempre lo he aplicado, ¿no? Entonces, más allá de que tú puedes sancionar cuando se equivocan y hay digamos, una sanción que no es subjetiva, muy aparte de eso, cuando tú escuchas a tus personas, las personas que trabajan contigo, y ellos te retransmiten lo del cliente, de ellos sale muchas veces el compromiso de cómo seguir mejorando la experiencia del cliente. O sea, ellos solo, yo lo he vivido, o sea, no, esto no es literatura, la gente se involucra y se vuelve parte de esta mejora de experiencia. Ese Dani se transforma, no entonces, sabes. como yo lo propuse, sí, como vino de mi compañero o algo, me sumo, ¿no? Ahí es me sumo, no aparte es algo real. Yo tengo que hacer. Además es algo totalmente real, no vino alguien a decirme, oye, al cliente le gusta que le diga buenos días. No, o sea, yo sé, porque a mí me lo ha dicho el cliente, que le gusta que le diga buenos días. Entonces, yo le voy a decir a mis compañeros que yo lo escuché al cliente y voy a decir, bueno, es que tú no sabes lo que realmente cómo puedes impactar en ese Dani, en ese cliente final, escuchando, aprendiendo a escuchar a las personas y aplicando lo que te dicen, ¿no? Entonces, pero eso parte de una cultura, ¿no? Si la empresa no tiene esa cultura, va a ser muy difícil que lo hagas, ¿no? Tiene que ser desde ahí, digamos. Y vamos a tener nuevamente al Dani frustrado que dice, entonces, exacto, ¿para qué me dicen que haga algo si a la larga no va a pasar nada? ¿No? Exacto, ¿no? O mi voz no tiene ningún sentido, o es de los que no te dicen nada, sabe que eso está mal, el cliente siempre se queja, pero dice, ¿para qué voy a decir si en verdad no va a suceder nada, ¿no? Y al final te estás perdiendo una oportunidad muy rica, ¿no? De poder hacer un cambio y de impactar en tu Dani y en el cliente final. Pero todo se trata de simplemente saber escuchar. Para mí eso es básico, te digo, el tema de la escucha es como bastante importante en una empresa, ¿no? Para tener a tus Danis comprometidos contigo, ¿eh? Comprometidos con la empresa. Oye, me quedo entonces con el Dani que comunica, el Dani que se siente escuchado y la responsabilidad de la empresa de generar el espacio de la escucha y llevarlo a la acción, ¿no? Se haga o no se haga, porque acción incluso te va a comunicar lo que no hicimos, ¿no? O sea, chéveres tus ideas, no lo vamos a hacer ahorita, pero también estamos también trabajando en ese Dani que no se frustre y en ese Dani que nos sea de tanta utilidad. Es que Dani es clave, Dani es fundamental. Es clave. Tienes que entenderlo, o sea, quien no entiende
que ese Dani, que puede llamarse supervisor, cajero, el de la puerta, el tesorero que yo te decía, hasta incluso el que te está limpiando la tienda, si tú no entiendes lo importante que es ese Dani y no le das esa importancia, lo que tienes es una persona que está de pasada, ¿no? No, vengo, me gano mi sueldo y me voy. Y eso no es lo que tú quieres con tus Danis. Y Dani tampoco quiere, te aseguro que Dani tampoco lo desea, pero es lo que tiene en ese momento y lo chapa y sigue buscando trabajos en búsqueda de sentirse bien. O sea, en el fondo ese Dani te deja porque dice, ok, voy a ver si en otro lado me va mejor. No solamente por el tema salarial, que es importante para todo el mundo, pero si hay ese otro más, ese Dani se va a quedar contigo, en verdad. Si tú haces que ese Dani sea parte de esta ideación o este diseño de experiencia, mira, los resultados por donde quieras verlos van a ser siempre buenos. Vas a tener un y lo dices tú, toda una conocedora, 20 años, sí. Ahora metida en el tema de la academia, ahora metida sí. en haciendo realidad todo esto en diferentes empresas. Entonces, de verdad, si viene de ti, estoy segura que es clave. Es real, no es teoría, no es un libro, no es nada de eso. Yo lo he vivido con mi gente y veías la diferencia, ¿no? O sea, era muy gracioso cuando las chicas en caja me decían, acá mi compañera va a ayudarla a sacar el sensor, ¿no? Me volvía la compañera, ya no era la gerente de tienda, era la compañera. Y era muy gracioso porque cuando ella se equivocaba, yo le decía, es que yo sé que tú no hiciste esto, porque yo hago esa labor, le decía. Entonces yo sé que esto es así, así. Entonces era un conversatorio entre esa Dani y yo, ese cliente que no estaba ahí, pero era el que ambos habíamos escuchado. No sabes todo lo que se genera cuando tú creas esta conexión con tu Dani interno y le das el lugar que le corresponde, ¿no? O sea, no es el lugar de la posición de cajero, de vendedor, sino es el lugar tan importante en la compañía que tiene Dani, es la voz de tu cliente, es el que va a entregar la experiencia que tú te has tomado años o todo el año de repente definiendo la estrategia de tu empresa, ¿no? Te has ido de viaje a todo el mundo, exacto, ¿no? Has invertido en un consultor que te viene a ayudar con la estrategia, etcétera, etcétera. Y en verdad lo que tienes que hacer es escuchar a este Dani que es tan importante, ¿no? Y involucrar a este Dani. Sí. Pues gracias, oye, ya ahora sí estoy 100% segura de que traje a una invitada maravillosa, que hablamos el mismo idioma, que le damos ese mismo rol protagónico a Dani, y estoy segura que con lo que nos has compartido, Margarita, nos quedamos con el abrebocas de verte en acción, de verte en una clase, de seguirte, cuando de quieras. leerte. De verdad, súper valioso lo que nos has compartido. Muchísimas gracias por tu apertura, por tanta sabiduría, por flexibilidad. Ya sabes a lo que me refiero. Tuvimos aquí que hacer algunos cambios internamente y de verdad que buena onda. No esperaría menos de ti si estamos hablando de experiencias. Así que ha sido un gusto, mi querida Margarita, conocerte, tenerte. Y ya será oportunidad, siempre digo, para tomarnos un café. Ahí voy por el cuando primero, quieras. Por uno la otra semana, así que vamos a hacer nuestros acuerdos para encontrarnos. Ya, buenísimo, yo feliz en verdad, y feliz de hablar de clientes, me encanta el tema de experiencia. Feliz. Genial, buenísimo. Me encanta, otra apasionada al igual que nosotros en nuestros Danieles y Danielas. Que tengas una feliz tarde, Margarita, me encantó conocerte y de verdad, muchas gracias por tanta sabiduría. Gracias, igualmente Pablo, me encantó la conversa, me encantó conocerte.